Bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Hoy venimos con un plato fuerte y con un menú variado de los que nos gustan. Vamos a analizar a fondo a 6 empresas muy interesantes y de sectores súper diversos. Muchas de ellas pues son peticiones vuestras y de vosotros. En primer lugar a PDD Holdings, los reyes detrás de Temu. Continuaremos con IPH Limited, los guardianes de las patentes. Pasaremos por Thales, el gigante tecnológico y de defensa europeo. Veremos también a CIE Automotive, nuestro orgullo industrial en el sector del automóvil. Y para finalizar, veremos a WishTech Global, el software de logística global. Y finalizaremos con Aurizon, los trenes pesados de Australia. Antes de empezar con el análisis de hoy, recordar, si os gusta ir más allá de lo que la mano fuerte nos muestra en la gráfica, suscribíos al canal, dadle a la campanita para no perderos los siguientes vídeos y compartir este vídeo con vuestros amigos, familiares o ese compañero de trabajo que se pasa todo el día hablando de bolsa. Así que vamos a hacer crecer esta comunidad día tras día. Además, para los que queráis aportar vuestro granito de arena, justo debajo del título, en la descripción del vídeo, tenéis un enlace directo para colaborar con el canal. Cualquier ayuda, pues, me permitirá seguir trayendo análisis día tras día y todo este tipo de contenido que os traigo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Vamos con la primera empresa que tenemos en pantalla con PDD Holdings. ¿A qué se dedica? También conocida como Pinduoduo, es el gigante del comercio electrónico chino y sobre todo a nivel internacional también se conoce por Temu. Se dedica a conectar a los fabricantes directamente con los consumidores finales, dinamitando a los intermediarios con precios rompedores y mecánicas de compra en grupo. En sus últimos datos presentados de 2026, Pinduoduo PDD Holding ingresó más de 106.000 millones de yenes, un 11% más interanual, y obtuvo un beneficio operativo de 19.600 millones. Aunque la facturación sigue creciendo, el beneficio neto ajustado cayó cerca de un 17%. ¿Por qué? ¿Por qué cayó el beneficio neto? Pues porque la directiva está apretando el acelerador en reinversiones en su cadena de suministro frente a competidores como Alibaba o JD.com. Pinduoduo sigue creciendo en ingresos a un ritmo fuerte, pero sus márgenes sufren a corto plazo por el coste de expansión global y logística de Temu. El foco del mercado está puesto en los costes de logística global de Temu y el escrutinio regulatorio en Estados Unidos y Europa sobre productos de importación barata. Cualquier novedad arancelaria o de logística impacta de lleno en su cotización. Y vamos a ver los fundamentales de PDD Holding, a ver cómo se encuentra. En primer lugar, vemos aquí un PER 9,76, cuando hemos tenido un PER 12,35, 9,18, 25, 25, 69, por tanto estamos en un PER baratito. Si es verdad que el de 2024 fue un poco más barato, 9,18, y veremos a ver si sigue cayendo el PER. Respecto al ratio LV/EBITDA, actualmente no tenemos, aunque como vemos ha ido descendiendo año tras año. Margen bruto actual 55,86. Ha habido un descenso significativo en el margen bruto. Hemos pasado de 78,92 y ha ido descendiendo progresivamente hasta la actualidad. Y margen neto actualmente 11,81. También hemos visto un descenso desde el año 2022, aunque en 2021 tenemos un margen neto menor y también en 2019 y 2020 incluso márgenes negativos. Época COVID. Vamos a ver ahora los informes, a ver cómo se encuentran. Ya las gráficas hablan por sí solas, mejorando una barbaridad año tras año. Sí es verdad que hemos descendido los ingresos netos de 15 billions a 13 billions. Y como veis, ingresos totales en 2025 se incrementaron un 9,78% y actualmente en TTM en 2026 llevamos ya 62,32 billions. Pues esta parte lo está haciendo muy bien PDD Holding. Respecto a ingresos totales, en 2025 hubo un decrecimiento del 14,03%, pasó de 15 billion a 12,95 billion y actualmente en TTM llevamos ya 13,80. Vamos mejorando respecto a 2025, o sea, muy, pero que muy bien. Respecto a ingresos netos, en 2025 también hubo una caída a 13,61 y en TTM actualmente llevamos 13,62, o sea, lo estamos mejorando todo el año de 2025.
Vamos a ver ahora la salud financiera. Como veis, una deuda prácticamente inexistente que se ha ido reduciendo año tras año. En 2025 tenemos una deuda de 769 millones y medio con el free cash flow y la caja impresionante, muy pero que muy bien. O sea, tener una salud financiera muy pero que muy robusta y rogosa, muy pero que muy bien gestionada. Pinduoduo. Como veis, el rendimiento y el crecimiento, pues respecto a los ingresos, va creciendo año tras año. Si es verdad que el margen neto se ha frenado en el 2025, se ha reducido a un 22,66% y los ingresos netos, pues también han descendido a 13,61 billions. De momento, sí es verdad que tenemos un PER baratito, aunque puede bajar más, una deuda que prácticamente es insignificante, una capitalización de mercado de 125,80 billions y unos informes que parecen que van mejorando poquito a poco este año 2025. O sea, volvemos a la gráfica, el precio de la acción, como veis, ha sido castigado. Actualmente estamos cotizando en 88,38 dólares. Vamos a verlo en gráfico diario. Un segundito. Como veis, estamos haciendo esta triangulación. Prácticamente estamos en la parte baja de esa triangulación. Y vamos a ver el OVV, a ver si nos quiere comentar algo por aquí. Un segundito, os lo amplío. De momento, el OVV se va hacia abajo, incluso el precio de la acción ha atacado a la media de 100 sesiones, no obstante, este máximo del OVV, lo voy a señalar, no ha conseguido superarlo. De momento, el OVV nos indica caída, de hecho aquí tenemos el canal bajista, que podemos trabajarlo incluso desde aquí arriba. Un segundo que os lo enseño, que os lo muestro por aquí, y aquí tenemos este canal bajista que de momento se va cumpliendo. Prácticamente estamos en la parte baja de ese canal. Y como próximo objetivo en el OVV sería superar este máximo. Este máximo, incluso el precio de la acción podría caer a la parte baja de la triangulación, incluso llegar a la zona del 0,236 del retroceso de Fibonacci. De hecho, ahí tenemos algunos gaps muy llamativos, tanto en la parte de los 61,95 y además tenemos zonas de soporte en los 45,47 y 32,10 dólares. De momento vamos a esperar con Pinduoduo. Y vamos ahora a Australia con IPH Limite. Es una red de servicios de propiedad intelectual. Básicamente se encargan de registrar, gestionar y defender patentes, marcas y diseños para empresas en Asia, Pacífico, Canadá y Europa. Un negocio de foso ancho con clientes muy, pero que muy recurrentes. Acaban de presentar los resultados de su año fiscal 2026 y han sido unos resultados muy sólidos. El beneficio neto tras impuestos aumentó un 16,9% hasta los 80,4 millones de dólares australianos, respaldado por un crecimiento fuerte en Canadá que compensó cierta debilidad en el mercado australiano. Además, aumentaron el dividendo un 5,5%, va mucho mejor y con ingresos más estables que la media del sector de servicios profesionales. Respecto a noticias de actualidad, destaca la salida de su CEO histórico, el doctor Andrew Battenbland, tras un año de récords y la integración de inteligencia artificial para automatizar procesos de patentes en 2027. El mercado está atento a cómo la IA afectará a sus márgenes a futuro. Vamos a hacer un repaso de los fundamentales y como vemos, los ingresos totales pues aumentaron en 2026 en un 0,59% y actualmente en TTM llevamos lo mismo. En ingresos de explotación en 2026 aumentaron un 6,37% y ya en TTM hemos superado esos ingresos anteriores de 130 millones. Ingresos antes de impuestos también y un incremento e ingresos netos un 16,86%, TDM 80,40 millones. Vamos a ver el PR, como veis, un PR actual del 12,17, cuando esta empresa pues, ha tenido un PR prácticamente 29, 31,5, 34, 27, 25 en 2024, 17. Por tanto, es el PER más barato de todos estos últimos años, un PER baratito para IPH. Respecto a los márgenes, vamos, margen bruto actual no presenta, puede que sea un fallo de la página. Margen neto actualmente 11,31%.
Vamos a ver la salud financiera, como veis, una deuda que se fue disparando hasta el año 2024, progresivamente ha ido bajando y se ha contraído hasta los 416 millones, con un free cash flow que ha ascendido a 147 millones y medio y una caja de 59,80 millones. Es verdad que se elevó un poquito la deuda en 2024, poco a poco se ha ido disminuyendo y dentro de lo que cabe está gestionada. Dentro de lo que cabe está gestionada. Como veis, un dividendo muy, pero que muy atractivo del 11,84%, pero que sí es verdad que a la empresa con esos beneficios le es imposible pagarla. Le supone un esfuerzo del 124% y medio de los beneficios que está teniendo actualmente. Con una capitalización de mercado de 919 millones y medio y con una deuda de 416 millones, prácticamente pues la mitad es deuda. O sea, mucho cuidado con esa deuda. Actualmente estamos en gráfico semanal en zona de mínimos. Estamos llegando muy cerca a esa zona de mínimos. Y aquí he marcado esta zona óptima. ¿Por qué he marcado esta zona óptima? Pues vamos a ver en primer lugar el OVV, a ver qué nos indica. De momento ya no, de momento está dibujando este canal alcista, como veis, en gráfico semanal. Vamos a ver el gráfico diario. En gráfico diario voy a aumentar la gráfica un segundito por aquí. El OVV, pues ya aquí empezó ya a dibujar un suelo, poco a poco ha ido subiendo, como veis, poco a poco ha ido subiendo, aunque sí es verdad que sería bastante bueno que superara el objetivo que tenemos aquí, este máximo del OVV para continuar hacia arriba. De momento está en caída tras la presentación de resultados que sorprendió al mercado negativamente. En beneficios no superó las expectativas de los profesionales en un 2,91, prácticamente lo estimado, y los ingresos pues fallaron en un 4,58%. Lo informado fue 347,7 millones y la estimado era 364,39 millones. Por tanto, aquí tenemos esta caída. Puede muy probablemente que llegue a la parte baja, a la zona de los 3,18, incluso 3,10, que tenemos un poco más abajo, y sería muy, pero que muy buena zona para entrar en IPH. Vamos a ver también el MAC, a ver si nos quiere indicar algo. Un segundito. De momento, el MAC nos dibuja divergencia bajista de 2 puntos. Como veis aquí, y sin embargo el precio de la acción ha ido subiendo. Por tanto, de momento vamos a esperar con IPH. Si es verdad que tenemos también aquí esta divergencia de 2 puntos alcista con la bajada que nos fue dejando por aquí. ¿De acuerdo? De momento vamos a esperar con IPH, si es verdad que está en zona de mínimos y podemos cogerla a muy, pero que muy buenos precios. Y pasamos ahora con Thales. Es un peso pesado multinacional francés enfocado en defensa aeroespacial, ciberseguridad e identidad digital. Fabrican desde radares militares y sistemas para aviones hasta chips para pasaportes, soluciones de ciberseguridad corporativa. En resultados del primer semestre de 2026, Thales reportó un aumento de ingresos del 6,7%, alcanzando los 10.900 millones de euros. Sin embargo, el beneficio neto cayó un 27% por ajustes contables y costes operativos temporales. A nivel de sector, supera la competencia en el área militar y ciberseguridad mantenida por la alta demanda geopolítica en Europa. Respecto a sus últimas noticias, el incremento sostenido de los presupuestos de defensa en la OTAN beneficia directamente su cartera de pedidos. Noticia clave, la aceleración de contratos de defensa en Europa sigue dándole soporte de ingresos a largo plazo. Vamos a ver los fundamentales de Thales, a ver cómo se encuentran. Como veis, un PER 35-25, ya un poquito que nos echa hacia atrás. Esta empresa tenía un PER 17,5, 32,99, 14, 22, 27, 27,5, 28, 35. Por tanto, es el PER más caro de todos estos últimos años que tenemos en pantalla. El ratio precio-flujo de efectivo, como veis, es de 11,26. Sí es verdad que se ha ido disminuyendo desde el año 2023, incluso en 2024 llegó a ser un 10,83. Respecto al margen bruto del 27,27% es el mayor de todos estos últimos años y el margen neto actual de 4,43, de los más bajitos que ha tenido, exceptuando el de 2020 que fue 2,87, es el más bajito exceptuando el de 2020. Respecto a los informes, pues como veis las gráficas han ido
aumentando. Si es verdad que los márgenes muy escasos, como veis, aumentó en 2025 un 7,58%. En TTM ya lo hemos superado este año 2026. Beneficio bruto también incrementando. En el TTM 6,13 billions, también hemos superado con creces. Ingresos de explotación, llevamos ya 2,42 billions TTM, o sea, superando a la 2025. Y en ingresos netos todavía nos queda pues un poquito para superar a los de 2025, que sí es verdad que hubo un gran incremento respecto a 2024 del 61,54%. Es lo que nos queda todavía por superar esos ingresos netos. Respecto al crecimiento y rentabilidad, como veis, el rendimiento ha ido aumentando año tras año. El margen neto fue disminuyendo desde 2022, 2023-2024. En 2025 aumentó a 7,56% y semestralmente el primer semestre de 2026 hemos tenido un bache que ha caído al 4,43%. Veremos a ver si conseguimos superar en ingresos netos también debido a este margen que hemos tenido, que ha supuesto una caída respecto al segundo semestre de 2025. Como veis, la salud financiera, una deuda que ha ido disminuyendo desde el año 2023, está muy bien controlada, ya que tenemos un free cash flow de 2,61 billions y un efectivo equivalente de 4,45 billions, por tanto, se puede hacer frente a esa deuda sin problema. Reparte un dividendo del 1,54%, para nada atractivo, pero bueno, un dividendo que tiene ahí y no le supone ningún esfuerzo a la empresa. Como veis, una rentabilidad por dividendo que ha ido cayendo poco a poco y veremos a ver si quiere volver a subir los próximos meses, años. Capitalización de mercado de 52 billones y una deuda de 5,58 billones, por tanto está muy, pero que muy bien gestionada. Si es verdad que el PER está demasiado elevado, hemos visto también un bache muy aparente en el margen neto y lo que nos queda por superar en 2026 en TTM son los ingresos netos. Por tanto, vamos a la gráfica, vemos que ha consolidado una zona aquí en el precio muy, pero que muy aparente. Tenemos un gap por la parte inferior en la zona de los 211 y 194 euros por acción e incluso otro gap más abajo en la zona de los 166,90. Y en la zona óptima del retroceso de Fibonacci tenemos otro gap en los 99 y 93 euros por acción. Para llegar ahora mismo a esta zona sería bastante ilógico, pero sí es verdad que podemos ver alguna caída, por alguna caída al 0,618 para rellenar este gap y también incluso al 0,5. De momento, como veis, el año 2025 y lo que llamamos 2026, el precio se ha consolidado en toda esta zona. De hecho, vamos a ver el OVV, a ver qué nos indica. Un segundo. El OVV, como veis, nos está indicando tendencia bajista. Si veis en el gráfico, la acción ha ido marcando prácticamente mismos máximos y sin embargo aquí el OVV nos está indicando bajada, máximos cada vez inferiores. Por tanto, cuidadito, cuidadito, vamos a vigilar a Thales porque el OVV nos apunta caída, caída próxima. O sea, muchas, pero muchas papeletas tiene de que llegue a la parte baja de este canal de consolidación del precio, pero vamos, esto es casi al 90%, cuando digo siempre, pues es casi siempre, o cuando digo que tiene muchas papeletas, es que tiene casi muchas papeletas de que llegue a la parte baja del canal, incluso a tapar este gap, donde sería buena zona para entrar con un pequeño paquetito, por si acaso nos sigue cayendo hacia abajo. Sí, es verdad que tiene muy buenos ingresos y Thales apunta maneras para el futuro. Vamos ahora con otra propuesta de los suscriptores con CIE Automotive. Un segundo que lo pongo en gráfico semanal. Voy a recargar la página. Y pasamos ahora a un clásico de la bolsa española. CIE Automotive es un proveedor global de componentes para el sector del automóvil. Fabrican piezas para el chasis, motor, transmisión y componentes decorativos mediante múltiples tecnologías como forja, aluminio, plástico. Los resultados que ha presentado han sido unos resultados récord. FIA Automotive cerró su plan estratégico completando un ejercicio histórico con beneficios netos de 336 millones de euros y un primer trimestre donde superó por primera vez los 200 millones de euros de EBITDA trimestral. Supera claramente a sus competidores directos en el sector de autos gracias a su estricta disciplina de costes e integración eficiente de compras.
Respecto a las últimas noticias, recientemente cerraron la adquisición del grupo Aludec, especialistas en componentes decorativos, y recibieron el respaldo consultivo del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, para acelerar su plan de descarbonización. Dos noticias que han sentado muy, pero que muy bien al mercado. De hecho, hace poco tocamos un nuevo máximo, aunque no llegando a tocar máximo histórico, pero hemos llegado al precio de 32, prácticamente 33 euros por acción. Vamos a ver los fundamentales de CIA Automotive, a ver cómo se encuentran. Como veis, unos ingresos totales que se han ido manteniendo año tras año. Los ingresos netos han ido aumentando progresivamente y los ingresos de explotación, pues igual. Aquí veis cómo en TTM actualmente llevamos ya 4,06 billions. En beneficio bruto también hemos aumentado a los de 2025, 867 millones. Ingresos de explotación también hemos superado, ingresos antes de impuestos también, y ingresos netos 341 millones. Por tanto, CIA Automotive lo está haciendo muy, pero que muy bien. El PER actual es de 9,02, es el más bajito que ha tenido desde el año 2019, aunque como veis es un PER que se suele mover entre 9 y 12. 9 incluso llegó a tener 14,92 en 2020. Por tanto, estamos dentro de la media, pero sí es verdad que es de lo más baratito. Respecto al margen bruto, como veis, 22,17, margen bruto más elevado de todos estos últimos años, y margen neto de 9,08, pues también es el más elevado de todos estos últimos años. Respecto a la salud financiera, como veis, una deuda que se disparó, que ha ido disminuyendo en 2,09 billones, y con el free cash flow que tenemos de 395 millones y medio y la caja 842 millones, pues se puede hacer frente en un par de años a esa deuda. Sí, es verdad que debemos de vigilarla con un dividendo también que reparte del 2,92%, no le supone ningún esfuerzo, como veis, para el pago del dividendo, y con una capitalización de 3,12 billones y una deuda de 1,89 billones, pues hay que tener cuidado con la deuda. Más o menos de un tercio esa deuda, quizá un poquito más de un tercio, o sea, hay que vigilar de cerca esa deuda. De momento el PER baratito, como veis en gráfico semanal, el precio de la acción lo tenemos aquí cotizando en 26,10 euros por acción, y como veis parece que está dibujando una especie de bóveda, y veremos a ver si no quiere venir el precio a parar a la zona del 0,236 del retroceso de Fibonacci, aunque sí es verdad que estamos un poco alejados, estamos en torno al 40%, pero a mí no me extrañaría absolutamente nada. De hecho, hay muchísimas empresas que marcan sus meses, sus años, perdón, de máximo récord en ingresos totales, ingresos netos, y vemos cómo empiezan a bajar. Por tanto, no me extrañaría para nada que viniera a tocar la zona del 0,236 del retroceso de Fibonacci. No estoy hablando de que venga a tocarlo la semana que viene ni el mes que viene, sino de aquí a 2027-2028 podemos ver hacia Automotive cotizando en esta zona. Vamos a ver, de hecho, también el OVV, a ver si nos indica algo en gráfico diario. Segundito. Aquí lo tenemos, el gráfico diario. Vemos que el OVV está cayendo en picado. Está cayendo en picado. Aquí tenéis una bajada en el precio de la acción, de la cotización, tampoco, que vino aquí a marcar un máximo y prácticamente llegó a alcanzar ese máximo. Y sin embargo, aquí el OVV cae en picado. De momento, parece que todo apunta a que va el precio de la acción hacia abajo. Vamos a vigilar también esta zona, este mínimo en el OVV. Si consigue romperlo por la parte inferior, tiene muchas papeletas de que venga a tocar la zona del 0,236 del retroceso de Fibonacci. Y vamos ahora con la siguiente que os he traído con Wishetech Global, que también me lo ha pedido un suscriptor. Es la compañía tecnológica detrás de CargoWise, el software que utilizan los mayores transitarios y logísticas del mundo para gestionar envíos internacionales, aduanas, contenedores y transporte marítimo y aéreo. Presentó unos resultados semestrales potentes con un aumento del 76% en ingresos totales, impulsado por adquisiciones como E2 Open y crecimiento orgánico. Aunque la acción sufrió una volatilidad enorme el año pasado, el negocio operativo sigue estando años luz por delante de soluciones de software logístico de competidoras, gracias a la dependencia que genera CargoWise en sus clientes. Respecto a las noticias,
El valor cotiza en un punto de inflexión técnico tras rebotar desde mínimos, con la vista puesta en la consolidación de sus últimas compras de software y la adopción de automatizaciones en la logística global. Como veis, WSET Global vino a tapar este gap que tenía por la parte inferior. De nuevo ha realizado un pequeño rebote en gráfico diario, ha llegado a superar la media de 100 sesiones, se ha apoyado en la misma y veremos a ver si quiere aparar a la media de 200 sesiones. Tenemos algunos gaps más por la parte inferior, los 22,98, los 12,98, 10,72 y 5,30. Y vamos a ver antes que nada los fundamentales, a ver cómo se encuentran. Como veis, un PER 57,25, con 29, ya un PER demasiado elevado, pero esta empresa, como veis, ha tenido un PER 156, 38, 96, 63, 123, 127, 117, por tanto, es un PER barato para esta empresa, pero no de los más baratos. Ha llegado a cotizar a un PER con 38, 48, por tanto, me gustaría ver a este PER mucho, pero mucho más barato. Alrededor de PER 35 sería muy, pero que muy buena señal. Margen bruto actual del 67,49. Veis cómo ha ido descendiendo año tras año ese margen bruto. Actualmente es el más inferior de todos estos últimos años. Y margen neto de 10,13 también es el más mínimo, o sea, el más inferior de todos estos últimos años. Respecto a los informes, como veis, las gráficas hablan por sí solas, año tras año creciendo, aumentando una barbaridad año tras año. En TTM llevamos ya 1,65 billones y en 2025 fue 1,20. Ingresos de explotación llevamos 571 millones y en 2025 fue de 499 millones. Y en ingresos netos llevamos 252 millones y en 2025 fue de 309 millones. Por tanto, aquí tenemos un pequeño bache en ingresos netos que veremos a ver cómo se solventa. Como veis, el margen neto pues descendió desde 2022, 2023 ha ido descendiendo progresivamente y en 2026, en el primer semestre, hemos tenido ya el gran bache. Ha bajado pues a más de la mitad y actualmente ese margen neto lo tenemos en un 10,13%. Reparte un dividendo poco atractivo del 0,50% que no le supone ningún esfuerzo y como veis una deuda súper bien controlada con ese free cash flow y esa caja tiene una salud financiera muy pero que muy buena WSET Global. Por tanto, sí es verdad que es un PER, como he dicho, elevado, que me gustaría verlo más bajo y no descarto que venga a tapar este gap que tenemos aquí, este gap que tenemos en la zona de los 22,98, 21,24 dólares australianos. De hecho, como veis aquí, tiene una zona de acumulación del precio y muy posiblemente pueda venir aquí, ¿eh? Ahora, actualmente nos encontramos atacando a la media de 200 sesiones. Sí es verdad que la empresa está mejorando mucho y bueno, en zonas óptimas de compra, pues no descarto de meterle un pequeño paquetito en este antiguo gap, que sería muy, pero que muy buena zona. De hecho, el precio suele rebotar ahí. Y si continúa hacia abajo en esta zona, pues sería una muy, pero que muy buena zona para promediar. De hecho, tenemos algún gap más por abajo, pero esta empresa, como veis, va viento en popa, aumentando todos los ingresos totales, ingresos netos, ingresos antes de impuestos. Los ingresos netos es lo que actualmente tenemos un pequeño bache y veremos a ver si finalmente en este año 2026 consigue superar. Y vamos ahora con la última empresa que os he traído. Voy a recargar la página un segundo. Y aquí tenemos Aurizon Holding. ¿A qué se dedica Aurizon? Pues Aurizon es el mayor operador de transporte ferroviario de mercancías de Australia. Mueve millones de toneladas de carbón, grano y materiales a granel a través de miles de kilómetros de vía férrea hacia los puertos de exportación. En sus resultados presentados en agosto de 2026, el beneficio neto subió un 24% hasta 433 millones de dólares y dispararon el dividendo un 46%. A pesar del gran año, la cotización recortó un 9% el día de la presentación porque la empresa dio unas previsiones para 2027 algo más moderadas en el negocio del carbón. Operativamente va mejor que otros operadores logísticos australianos, pero enfrenta el reto de la transición energética. Respecto a las últimas noticias, la clave para Aurizon en los próximos meses es el ritmo de diversificación hacia el transporte de minerales críticos para la transición energética y la renovación de sus contratos de red.
Vamos a ver el gráfico diario. Como veis, hemos tenido una bajada pues muy, pero que muy drástica, dejando un gap por la parte superior. Como veis, he dibujado este rectángulo porque es una zona de acumulación del precio que me parece muy, pero que muy llamativa. Y vamos a ver, en primer lugar, la información financiera, los fundamentales. Como veis, un PER actual de 17,65, cuando hemos tenido un PER 19,85, 17,91, 16,57, 26,20, 13, 9,53. Por tanto, es un PER, de mi punto de vista, elevado para Horizon Holding. Hasta que no llegue a un PER 9, no sería un buen PER para tenerla ya en nuestro radar de compra. Vamos a ver los márgenes. El margen bruto actual 19,23. Vemos cómo ha ido cayendo año tras año. Ese margen bruto actualmente es el inferior de todos estos últimos años. Margen neto de 6,26 también es el menor de todos estos últimos años. Y vamos a ver los informes, a ver cómo se encuentran. Como veis, ingresos totales han ido ascendiendo año tras año. Ingresos netos tuvimos un bache en 2025 y de nuevo en 2026 ha ido mejorando. Aquí tenéis en TTM, llevamos 4,10 billions. En ingresos de explotación todavía no lo hemos alcanzado a lo de 2026. Y ingresos netos, 362 millones. Hemos igualado a los ingresos netos. Vamos a ver la salud financiera, una deuda que se ha disparado una barbaridad a 5,63 billion y con un free cash flow y una caja que prácticamente pues llega a 500 millones. Por tanto, mucho, pero que mucho cuidado con la deuda de Aurizon. Como veis, el dividendo que reparte del 8,73% le supone un esfuerzo del 112%, o sea, no puede pagarlo y está pues endeudada hasta las cejas, como podéis ver, con una capitalización de mercado de 6,14 billones y una deuda de 5,63 billones, prácticamente una deuda que es lo mismo que capitaliza. Mucho, pero mucho cuidado con Aurizon. De momento, como zona óptima sería toda la zona inferior. De hecho, tengo aquí una zona muy, pero que muy buena, que serían los 2,83. Lo pongo en gráfico semanal y aquí nos dejó un gap en los 2,83. Sería muy, pero que muy buena zona para entrar con un primer paquetito. Si es verdad que esa deuda debemos de vigilarla, que el PER empieza a bajar, debemos vigilar la información financiera con una lupa, pero sí es verdad que en esta zona debemos de revisar a ver si han mejorado y ver que va la acción a mejor. Un segundo. Y vamos a ver el OVV en gráfico diario. Como veis, el OVV en gráfico diario, os lo voy a poner un poco más por aquí para que podáis verlo mejor. Ya aquí empezó a marcarnos subida, el precio de la acción fue subiendo, de hecho por aquí prácticamente tocó este mínimo y como veis el OVV estaba lateralizando, incluso subiendo, un segundo que os lo voy a dibujar. Una subida muy ligera, pero sí es verdad que ya empezó a marcar subida y sin embargo el precio de la acción pues fue bajando hacia abajo, mientras que el OVV ya iba indicando subida. De hecho, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo y el precio de la acción pues se nos disparó hasta la zona de nuevos máximos. Un segundo que se me ha ido de nuevo. Vale. Hasta la zona de los 4,38. Ya ha marcado divergencia bajista el OVV, como veis, nos lo marcó aquí en el OVV, nos estaba indicando mínimos inferiores, o sea, máximos inferiores, perdón, y sin embargo el precio de la acción marcaba máximos superiores. Debilidad, entrada de poco volumen, el volumen iba saliendo y aquí ya tenemos que tras los resultados ha caído. Es más, los resultados han mejorado las estimaciones de los analistas. Como veis, respecto a los beneficios mejoraron un 3,75% y los ingresos mejoraron las estimaciones de los analistas en un 3,63%. De momento indica caída y vamos a esperarla en la zona óptima del retroceso de Fibonacci en el 0,236 y en los 2,83, que tenemos un gap muy, pero que muy llamativo, prácticamente en mínimos históricos. Así que nada, hasta aquí el análisis de hoy a estas 6 empresas de nuestra lista de seguimiento. ¿Qué os ha parecido? ¿Lleváis alguna en cartera? ¿Veis a CIE Automotive imparable o le tenéis miedo a los cambios de regulación de Temu con PDD Holding?
Pues dejadme vuestra opinión en los comentarios, que ya sabéis que os leo a todos. No olvidéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si es la primera vez que caéis por aquí y compartirlo con vuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares que les guste el mundo de la inversión. Recuerda que si quieres apoyar al canal tenéis el enlace en la descripción del vídeo, abajo del título. Nos vemos en el próximo vídeo de Cazando Acciones, cazando las mejores oportunidades del mercado y nada, hasta la próxima. Buenas inversiones, un saludo y chao.